Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Echad. Bueno, mis hermanos, como ustedes pueden ver, hay una tabla cronológica, ¿sí? Para que mientras se va dando la charla, ustedes vayan mirando y van diciendo, sí, el orden, lo que el hermano Carlos está explicando. Entonces, vamos a hacer un recuento desde el Bereshit. Bereshit es la primera palabra en hebreo de la Biblia, ¿sí? Bereshit bara Elohim. En el principio, ¿sí? En el principio, ¿qué pasó? Génesis 1:1. Dios, Elohim, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde el principio, mis amados, ha habido un creador que siempre, Él es el que edifica, ¿sí? Hay una casa de Dios. Desde el principio, Dios creó la casa de Dios. Dios creó los cielos, de los cielos, de los cielos, para Él habitar, ¿en dónde? En ellos, ¿sí? También creó seres espirituales para que lo rodearan. Ángeles, querubines, serafines, ¿sí? También creó Dios, después de haber creado el tercer cielo, la vida espiritual, comenzó a formar el segundo cielo y después el primer cielo, donde estamos ubicados nosotros como la tierra. La palabra edificar la encontramos por primera vez en la Biblia, recordamos Génesis capítulo 11, cuando en la torre de Babel comenzaron a edificar un edificio muy grande. ¿Para qué? Para retar a Dios. ¿Quién fue el administrador de este edificio? Si ustedes pueden ver donde hay una X, ¿sí? ¿Qué dice el nombre? Nimrod. Nunca se les olvide este nombre, el primer poderoso de la tierra luego del diluvio. Es triste saber y es triste entender que los tres hijos de Noé, ¿sí? Cam, Jafet y Sem, ¿sí? Y sus esposas, en este caso 3 esposas, y la esposa de Noé, 4 varones, 4 hembras, fueron los que Dios les permitió salir ¿de qué? Del diluvio, ¿sí? Ellos vieron lo que Dios era capaz de hacer. A ellos les tocó mirar la capacidad de la ira de Dios. Dios acabó con toda alma viviente que existía en ese entonces, ¿sí? Y ellos fueron sobrevivientes de esa gran catástrofe. Ahora, es triste que en la 4ª generación de Noé, Nimrod, ¿sí? Que era uno de sus nietos, ya, digamos, no quería seguir al Dios de Israel, porque no quería seguir la instrucción de Dios. Él había dejado de ser monoteísta. Mono significa uno y teo de Dios, para ser politeísta, ¿sí? Varios dioses. Comenzó a inclinarse hacia los dioses de las otras naciones. En ese entonces existían los dioses egipcios, los dioses de Babilonia, los dioses de Mesopotamia, los dioses de la antigüedad, dioses en minúscula, los Bene Elohim, los hijos de Dios en minúscula. Entonces este hombre quería construir un edificio, ¿sí? Que llegara ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Tremendo. Después de esto vemos que él no quiso edificar de verdad con los mandamientos de Dios. Él fue el primer desobediente después del diluvio, y de ahí en adelante toda una generación.
Él fue uno de los fundadores de Babel, ¿sí? Babel. Y de Babel viene Babilonia o Ur de los Caldeos, donde habitaba el primer patriarca Abraham, ¿sí? Él viene de este lugar. Entonces, Dios no promete destruir más la tierra con agua y coloca una señal en el arco, en los cielos, en las nubes, que era el arco iris, ¿sí? Y cada vez que Dios viera esa señal, Él iba a parar su ira, se iba a recordar del pacto que había hecho con Noé, ¿sí? Y esta era la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Esto lo encontramos desde Génesis capítulo 9 en adelante. Ok. Después hubo otra señal con Abraham, la señal de la circuncisión. Vamos a ver que Dios cada vez que, digamos, tiene una relación, en este caso con los patriarcas, ¿sí? Siempre había mandamientos y luego Él dejaba una señal. La señal de la antigüedad, del pacto de Noé, el arco iris. Ahora la señal con Abraham, que era la circuncisión. Esto lo podemos encontrar en Génesis 17, estoy haciendo un recuento, ¿sí? No solamente para Abraham, para toda la descendencia de Abraham, ¿sí? Todos tenían que ser circuncisos al 8º día después de haber, ¿qué? Nacido. A los 99 años se circuncidó Abraham, él mismo se circuncidó. Y luego, el mismo día, llevó a Ismael, que era su primogénito, y a los 13 años lo circuncidó. En el mismo día, como acabé de decir. Y tenía Abraham 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y fue circuncidado al 8º día. Este sí fue el primer circuncidado, exactamente al 8º día, ¿sí? Como Dios le había dicho a Abraham, conforme a sus palabras y las instrucciones de la ley de Dios. Ok. Al ver Dios la falta de sabiduría, destruyó la comunicación dividiendo el hebreo arcaico. ¿A qué me estoy refiriendo yo? Génesis capítulo 11. Para él, digamos, acabar la obra que estaban haciendo los hombres, las naciones, o la nación en ese entonces, o la humanidad de ese entonces que estaba con Nimrod, que estaban haciendo la torre de Babel. El Señor destruyó la comunicación entre ellos, porque antes se hablaba un solo idioma, el idioma hebreo arcaico. Y de ahí en adelante, ¿sí?, vienen las 70 lenguas que hoy en día se llaman las 70 lenguas madres de todas las naciones. ¿Desde dónde? Desde Génesis capítulo 11, ¿sí? Babel significa confusión, porque la lengua fue confundida. Entiendan por qué fue el nombre de Babel, porque su lengua fue confundida. De allí vienen los idiomas nuevos. ¿No sabían de esto, cierto? Ahora, es allí donde posteriormente Satanás, luego más adelante, ¿sí?, influenció a reyes, construyeron nuevamente a Babilonia en el lugar de Babel, ¿sí?, la cual pereció por los medopersas en el año 520, 530 antes de Cristo, ¿sí? Babilonia pereció después del cautiverio que hizo con Judá. Y luego el pueblo más idólatra de todos, dice Apocalipsis 17, que sigue siendo Babilonia, pero no se supone que ya había sido destruida 500 años antes de Cristo, ¿sí? Ezequiel habla sobre esto. Ezequiel le llama a Edom Roma, ¿sí? Y esto está ligado a Babel y a Babilonia. Luego los patriarcas, ahora sí vamos a leer el primer texto bíblico. Hechos 7, versículo 8. Estamos en la muerte de Esteban, ¿sí?, el primer mártir de la iglesia. Capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas.
Amén. Vemos que hay una línea: Abraham circunciso, Isaac circunciso, Jacob circunciso, los 12 hijos o los 12 patriarcas circuncisos, y los hijos de los patriarcas de las 12 tribus eran todos ¿qué? Circuncisos, tenían la señal del pacto de Dios. Luego a los 12 fue dada la labor de ser cabezas de todo el pueblo de Israel. ¿Quiénes eran las cabezas? Los 12 hijos de Jacob, cabezas de las tribus. ¿Y qué es ser cabeza de una tribu? Es ser líder, ¿sí? Es ser maestro, es ser, como dice la conferencia de hoy, ser pilares para verificar sus pueblos, así como lo fueron los patriarcas, que eran los encargados de vigilar, de cuidar sus familias, ¿sí? Luego el pueblo de Dios iba a hacer eso, cuidar de sus familias, de cada tribu, para poder llegar y cuidar la entrada del Mesías a Jerusalén 500 años después. Un solo pueblo, solamente había un solo pueblo encargado del cuidado de todas las cosas del templo. ¿Quiénes eran? Los levitas, en manos del primer sumo sacerdote de Israel. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote de Israel? Aarón, ¿sí? El hermano de Moisés. Eso está en Números 18, pero no vamos a hablar sobre él. Inició el sacerdocio en el templo, ¿sí? Y su servicio. David dividió esto en 24 castas sacerdotales, segunda de Crónicas, capítulo 24, que esto significaba tener un culto religioso más organizado, más sistemático. O sea, de ahí en adelante ya comenzamos a ver más o menos cómo iba a ser, digamos, los tiempos en el culto, los tiempos en la sinagoga, la tradición de lo que nosotros tenemos como iglesia el domingo. Todo esto viene desde allá, desde el templo. Hay una organización, ¿sí? Hay una gematría, hay una organización numérica especial, la cual tocaba que regir los sacerdotes, y lo cual tenían turnos cada año para ir al templo a realizarlos. Desde ahí viene la organización por medio de Moisés, ¿sí? Y luego David, digamos que fue el que más la aclaró, colocando 24 castas sacerdotales. Una organización sistemática, como lo dije, y organizada para el servicio en el templo. Todos estos tenían que ser maestros, todos estos tenían que ser guías espirituales, porque para usted ser un sacerdote del templo, tenía que tener una talla espiritual muy alta, mis amados. O sea que al templo no podía entrar cualquier persona, ¿sí? Había que hacer un trabajo espiritual excepcional para poderse acercar a Dios. También vemos el trabajo ministerial de los hijos de Leví en Números 4. Vamos a estar en Números 4 rápidamente, ¿sí? Vamos a ver los hijos de Leví, porque ellos fueron los que quedaron a cargo del servicio sistemático del culto. Números capítulo 4. Del versículo 2 al versículo 15, el encargado fue Leví. Y del 16 al 20, el encargado fue Eleazar. Del versículo 22 al 28, el encargado Gerson, y Itamar del 28 al versículo 33. Y termina el capítulo diciendo que Merarí, otro de los hijos de Aarón, desde el 29 hasta el 33. Como lo dije, el pecado de Nadab y Abiú, estos eran los nombres de los primeros hijos de Aarón. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 10. Pusieron fuego extraño que Jehová nunca mandó en el templo, y murieron al instante porque les consumió el fuego. Salió fuego desde el tabernáculo. Ahora, estos tenían que ministrar en el templo, y la administración en el templo era algo muy delicado. Se tenían que preparar y santificar para hacerlo. En el servicio al Señor no podemos ocultar lo que somos, hermanos. Ya mirándolo en un contexto contemporáneo para nosotros, vamos a hacer exégesis, ¿sí? Vamos a mirar todo lo que hemos visto hasta ahora
Bueno, ¿y para qué nos sirve, digamos, entender cómo era la organización antigua de Israel en el templo? Hermanos, es muy delicado servir en el templo también en este momento, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí en Hechos capítulo 5 ustedes ven que Dios también liquidó, ya estando en el nuevo pacto, ¿liquidó a quién? Ananías y Zafira, ¿sí? De esta misma manera, mis amados, los que nos paramos especialmente aquí a enseñar delante de ustedes, el nivel que Dios nos pide espiritual acá es un nivel alto, mis amados, ¿sí? Y todos ustedes también se vienen preparando para hacerlo. A mí me encantaría que aquí hubieran hombres decididos, ¿sí?, a entregar la vida totalmente a Dios y que en algún momento pudieran estar aquí predicando la palabra de Dios. Amén. Así que en el servicio al Señor, mis amados, no podemos ocultar, ¿sí?, lo que somos, porque el Señor descubre aún lo oculto. Los hijos de Aarón pensaron que en su borrachera que el Señor nos iba a dar cuenta. Me imagino que estarían tan borrachos porque celebraron con incienso extraño para Jehová. ¿Será que se les olvidó? No sabemos, pero algo sí sabemos, que fueron desobedientes y que no tenían que presentarse delante del Señor como ellos se presentaron. Solo los levitas, mis amados, eran los encargados del cuidado del arca. Escuchen, solo los levitas eran encargados del cuidado del arca y de todos los utensilios que tenían que estar llevando en el Mishkan, en el tabernáculo, durante todo ese tiempo de peregrinación. Ellos armaban la carpa, armaban el Mishkan, el tabernáculo, luego seguían su camino, ¿sí? Los encargados de coger las cosas santas, los materiales santos, eran solamente ¿quiénes? Los levitas. Los levitas fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos. Números capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios: He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Leamos el que sigue. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Mis amados, resulta que desde que el pueblo de Dios celebró la primer Pascua, cuando ellos salieron al anochecer, ¿sí?, muy rápido les tocó salir. Por eso el pan era sin levadura también. Los primogénitos, ustedes saben, sí, que de todos los egipcios cayeron, y los primogénitos de todos los animales. Por eso a ellos les tocó celebrar la Pascua, el corderito, y con la sangre rociada ¿sobre qué? Sobre sus puertas iban a ser protegidos del ángel de Jehová. De esta misma manera, mis amados, el pueblo de Israel tenía que seguir celebrando cada año la Pascua, ¿sí? Era una celebración que tenían que hacerla cada año. Ahora, la regla de los primogénitos continuó. De Jehová seguía siendo todos los primogénitos de Israel, de las 12 tribus. Todo que era primogénito seguía siendo ¿de quién? De Jehová. Pero también vemos de que los únicos encargados eran los levitas de participar y de estar y de trabajar en el templo. Ahora, aquí en este capítulo se hicieron contar a todos los primogénitos varones de todas las 12 tribus. Aquí dice que fueron 22.273. Y ahora Jehová le pide a Moisés que los plasmara con levitas, o sea, los tenían que reemplazar con levitas, buscar levitas y reemplazarlos a ellos. Y los que hicieran restando, aquí dicen que en esta época restaron 273.
Y para ellos comprar estos 273 de las otras tribus, porque ya no habían más levitas que reemplazarlos a ellos, les tocó dar un dinero. Esto se le llama el rescate de los primogénitos. Esto está en el versículo 47 del capítulo 3. Dice la palabra de Dios: tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 gueas. ¿Y cuál fue el total que recolectaron por esos 273 primogénitos de las 12 tribus? Ahí en el versículo 50 dice que fueron 1375 ciclos, los cuales fueron llevados a Moisés, y él Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón a sus hijos. O sea que ya había dinero desde la antigüedad. Yo no sé, hermanos, no sé si no conocen la historia muchos predicadores, la historia de Israel, que cometen el error y decir que solamente se ofrendaba en especias, en primicias. Aquí hay una ofrenda, ¿para qué? Para rescatar el primogénito, y eran ciclos literales de dinero, ¿sí? Y también vemos, digamos, la ofrenda de la viuda, que también eran ciclos de dinero, o lo que dicen hoy en día en Israel un shekel, ¿sí? Entonces siempre existió el dinero en Israel. En ese contexto de pronto eran monedas de oro, pero que siempre existió, siempre existió. Hermanos, a los hijos del pacto abrahámico es Dios el que los instruyó. Al principio, desde el Génesis, el que instruía era ¿quién? Dios. Dios instruyó a Adán y Eva. Amén. Dios instruyó, luego, después de que pecaron, los siguió instruyendo, ¿sí? Aún que perdieron la Shekinah, la gloria de Dios, por eso se vieron desnudos Adán y Eva. Pero más sin embargo Dios no se olvidó de ellos y los seguía instruyendo. Después de esto, Dios, por medio de los patriarcas, comenzó y siguió a instruir a su pueblo. Luego de los patriarcas, ¿quiénes fueron? Los sacerdotes, instruyendo nuevamente al pueblo, al arrepentimiento. Fue Dios el que los dio, los liberó y dio promesas para todo aquel que se dejara guiar. Esta es la tarea del padre hacia el hijo: guiar a sus hijos. ¿Para qué? Para que se dejen guiar. De profesor, alumno, de maestro, de obra a sus ayudantes. La misma historia de la edificación, la misma historia de estar alguien enseñando algo, enseñando una doctrina, enseñando un evangelio. Desde un principio Israel fue un pueblo de sacerdotes, un pueblo seleccionado, un pueblo escogido, un pueblo separado para ser la luz de las naciones. Ahora en Cristo, mis amados, ¿qué debemos de edificar primero? Hay una piedra angular que está en el edificio de Cristo. Bueno, Él es la piedra angular. Sobre esa roca y esa piedra angular les voy a dictar una historia que dice los midrash, ¿sí?, de los judíos y los rabinos, de que donde está el monte del santo templo, ¿sí?, el monte Moriah, donde se ubicaba el arca de Dios, exactamente debajo del arca estaba la piedra angular, la primer piedra que Dios puso sobre la tierra. En este caso fue la primer piedra, fue la piedra donde Abraham fue a sacrificar ¿a quién? Si ven toda la historia de donde tiene que ir el templo, de donde tiene que ir el arca, y el arca tenía que ir exactamente ubicada en ese lugar. A este monte se le ha llamado el monte de la obediencia, el monte del pacto, donde se construyó el arca de Jehová. Vamos a leer ahora sí 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Vamos hasta ahí solamente. Hay un fundamento, mis amados, como dice ahí Efesios 2:20, un fundamento puesto sobre los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pero ya fue puesto las columnas de la iglesia, la piedra angular Cristo, ¿sí? Nadie la puede reemplazar. Ahora las columnas de ese edificio son los apóstoles, los 12 apóstoles y los patriarcas, menores y mayores. Nadie puede reemplazar ese fundamento porque ya fue puesto. Y nadie puede poner otro. Cristo es el gran rabí, rabí es maestro de los maestros. Él es el fundamento y su santo evangelio de propiciación de pecados, el único mediador del nuevo pacto. Amén. Porque los que vivían, vamos otra vez a recordar, en la torre de Babel, mis amados, querían edificar sobre otro fundamento, ¿sí? Ellos se olvidaron de los consejos del pacto de Noé. A la cuarta generación de Noé se olvidaron totalmente del pacto de Noé, ¿sí? Estos eran hijos de los hijos de Noé. Nimrod era uno de sus nietos, cuarta generación, por medio de su hijo Cam. Eso está en el versículo 10 del capítulo 11 de Génesis, no lo vamos a leer. Ese fue el comienzo de su reino Babel. Esto sí lo dice la Biblia, ¿sí? Un mal gobernante, alguien que quiso sobreedificar sobre otro fundamento. Este fue un mal guía, un mal maestro, un mal rey, un mal maestro. Un mal maestro destruye la vida de los que le escuchan, ¿sí? Si usted tiene un mal maestro, no sé, puede ser en una área, digamos, en una universidad, en un colegio, esos maestros que son relajados, que no le enseñan nada a nadie, sino que dejan que los muchachos hagan lo que quieran, si que los hay. Usted va a aprender de un maestro de estos, o va a aprender de un maestro que es un poquito, digamos, sigiloso, que los pone a trabajar, que les revisa las tareas, ¿cierto? ¿De quién va a aprender usted? ¿Del buen maestro o de un mal maestro? Del buen. Amén. Flavio Josefo, que fue un historiador del primer siglo, un historiador judío, de los más destacados, no era creyente, ¿sí? Era un judío, escribe sobre Nimrod estas palabras. Él era nieto de Cam, hijo de Noé, era un hombre atrevido, quería su propia gloria y que no se le diera a Dios la gloria. ¿Se le suena algo parecido al rey de Babilonia? Isaías 14, Ezequiel 28, la misma historia, ¿sí? La torre fue este desafío en contra del verdadero Dios. ¿Ellos para qué hicieron la torre? Para desafiar a Dios. Imagínense, ¿sí? Para pagar su popularidad, porque en ese entonces, digamos, el pueblo semita o la generación de Sem tenían un solo Dios. Y ese un solo Dios, ¿quién era? Jehová de los ejércitos. Pero las otras naciones eran politeístas. Entonces Nimrod quería apagar esta posibilidad. Ahora, mis amados, de todo Israel le pertenecían todos los que fueron liberados de Egipto. A Jehová pertenecía todo su pueblo que él liberó de Egipto. Ellos no podían andar de cualquier manera. Él los compró por medio de la Pascua. ¿Se acuerdan la Pascua? Fueron comprados. Y nosotros en Cristo ya fuimos comprados porque la Pascua ya fue celebrada. Dice el Señor, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos, eso ya lo leímos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel. Los primogénitos debían de ser un pueblo santificado para Dios, ¿sí? Hemos visto hasta ahora, mis amados, los líderes de Israel, ¿cierto? Desde un principio. Del pueblo de Dios, de las familias, líderes de familias enteras como los patriarcas de las 12 tribus de Israel, encargados de enseñar la ley de Dios y de proteger y edificar a su pueblo y a sus hijos. Ese era el trabajo del pueblo de Dios. Hoy tenemos el mismo trabajo, ¿sí o no? ¿O tenemos otro trabajo diferente? ¿Sí?
Luego, al establecerse la ley en el monte Sinaí, con Moisés, vamos a ir a los tiempos de Moisés, Dios llegó a un pueblo encargado del liderazgo y de la enseñanza y del cuidado de su ley, el pueblo de Israel, y a los hijos de Leví, ¿sí? ¿Para qué fueron seleccionados los hijos de Leví? ¿Para cuidar qué? El arca y qué más, todos sus utensilios, ¿cierto? De construir, todo lo que tuviera que ver con el tabernáculo. Por último, los sacerdotes al decaer, mira lo que pasó. Este grupo de sacerdotes, ¿sí?, los levitas, comenzaron a decaer en su liderazgo espiritual. Comenzaron a decaer porque ellos se comenzaron a inclinar hacia otros dioses. Imagínense lo que sucedió. Y comenzó Dios a castigarles. Por eso, por allá en el año 720, los asirios se llevaron a los israelitas. En el año 600 ya toma Babilonia el poder, y en el año 586 Babilonia, por manos de Nabucodonosor, se llevó a los judíos hacia el cautiverio. Luego en el año 516 llegan de ese cautiverio, 70 años de cautiverio, y comienza la reconstrucción del templo. ¿En manos de quién? ¿Quién se recuerda? Esdras, ¿quién más? Nehemías. A los hijos de Leví. Bueno, por último, los sacerdotes al decaer fue castigado el pueblo, como les acabo de explicar, y la presencia de Dios, mira lo que sucedió. Esto lo escribió lo escribió Ezequiel en el capítulo 10. La presencia de Dios se fue del templo. Ezequiel escribe en el año 650, y ya había escrito que la presencia de Dios se iba a ir de los querubines, ¿sí? Imagínense, ya les había relatado este acontecimiento histórico. En el año 516, como les dice, al volver Judá de la cautividad, construyeron de nuevo el templo. Se volvió a reconstruir el templo, pero decidieron que con el líder de la asamblea, se llama Nasi, el Nasi es el líder de la asamblea de los 70 ancianos, nunca se les olvide esto, habían 70 ancianos en el pueblo, aunque esto viene desde Moisés, ¿sí? Cuando fueron a recibir, digamos, la ley en el monte del Sinaí, habían 70 ancianos, estaba Aarón y estaba Moisés. Esto viene desde allá, pero acá ya se organizaron porque van a comenzar a realizarse en las primeras sinagogas. Esta revolución de haber quedado sin templo los llevó al pueblo judío a crear un lugar muy parecido como la congregación, como la eclesía, que se llama sinagogue en griego, para que el pueblo se pudiera reunir en cada ciudad, porque el pueblo fue esparcido en muchas ciudades. O sea que el Nasi era el encargado de la asamblea, el líder de la asamblea. Y cuando había sumo sacerdote eran 71 ancianos. Uno, el sumo sacerdote, 70 sacerdotes, y el líder de la asamblea era el Nasi. Comenzaron las escuelas de teología, ¿sí? Para los que muchos dicen que no hay recursos literarios, históricos, bíblicos para hablar de la escuela, ¿sí? Para hablar de la preparación. Y yo estoy haciendo una investigación, estoy escribiendo un libro sobre este preciso tema, y me he encontrado unas perlas muy tremendas en los libros judíos sobre las escuelas de la antigüedad, ¿sí? Comienzan las escuelas de teología con un santuario para realizar oraciones. A eso se le ha llamado donde se sentaba, o la cátedra de Moisés, que había un lugar en la sinagoga, en un asiento donde se sentaba el Nasi o el líder de la asamblea. Los rabí ya se les llamaban a los maestros, rabinos, ¿sí? Estos eran los encargados de cada sinagoga, del aprendizaje de la enseñanza de cada sinagoga. En cada ciudad, como les dije, habían 70 ancianos que vigilaban este trabajo ministerial. Los 70 ancianos no eran de cada sinagoga, eran de la ciudad. Ellos se reunían especialmente en una sinagoga en cierto momento para vigilar el trabajo que los ancianos de esa ciudad, de esa comunidad, estaban haciendo, ¿sí?
inicia la vida en la sinagoga 500 años antes de Cristo. Sobre esto ha habido un gran debate, ¿sí? ¿En qué año inició la sinagoga? En los tiempos ya del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, vemos el apóstol Pablo que en todo Shabbat, que en todo sábado, que buscaba una sinagoga, pero parece que hubiera sinagogas en todas las ciudades, porque usted se pone a mirar Hechos de los Apóstoles y cuántas sinagogas visitó el apóstol Pablo, ya en los tiempos ¿de quién? De los apóstoles. Sinagogue significa casa de la asamblea, casa de la asamblea. Y aquí proviene el nombre eclesía o iglesia. Hermoso saber de dónde viene la palabra iglesia, eclesía, de la misma palabra que sinagoga. Muchos escritores dan el origen a la sinagoga a Moisés, en la cátedra de Moisés. Allí se sientan en la cátedra de Moisés. Pero gran mayoría hablan de Esdras como uno de los precursores, Esdras, ¿sí? En el año 480-440 antes de Cristo. Él era escriba y sacerdote e introduce un nuevo culto, él hace una reforma de leyes, porque todo se había perdido en Babilonia, ¿sí? Para muchos judíos exiliados se habían casado con mujeres no judías, imagínense, en los tiempos que volvieron de Babilonia, muchos judíos se habían casado con mujeres extranjeras. Y Esdras fue uno de los que dictó la ley, otra vez, la ley, la Torá, delante de todos, delante del pueblo, y el cual comenzó a disolver todos los matrimonios pecaminosos, ¿sí? Luego de que Artajerjes, ahora sí, Artajerjes en esta época, estamos en el tiempo histórico, 500 años antes de Cristo, luego que volvieron del cautiverio, ¿quién era Artajerjes? Era el rey de Persia. Él envió a Nehemías, un noble judío, para construir de nuevo las murallas del templo. ¿Quién fue el que llevó a Nehemías otra vez a Jerusalén? Artajerjes, que fue tocado por Dios en su corazón. Esdras se disponía a leer la ley de Moisés en la asamblea, se reunió en esa época, llamó a la asamblea de los ancianos. ¿Cuántos son? 70 ancianos y un sumo sacerdote, ¿sí? Levitas, que juraron en pacto en mantener esta ley y de separarse de los pueblos paganos. Desde los tiempos de Josué, hijo de Nun, imagínense, desde Josué, desde el último patriarca de los 12, hasta esta época de Nehemías y de Esdras, no se celebraba en el mes séptimo la fiesta de los tabernáculos. Eso le llama el Sukkot. Eso está en Nehemías capítulo 8, versículo 17. ¿Hace cuánto tiempo no se celebraba la fiesta de los tabernáculos? Recordemos también que con Judá, uno de sus reyes, Josías, comenzó a reinar y se halló en el libro, él encontró el libro de la ley en el año 648 a.C., 609 a.C. Josías hizo otras reformas. 100 años atrás, Josías hizo otras reformas y dentro de estas reformas era la Pascua. O sea que 150 años atrás, ¿sí?, de hacer la reforma del Sukkot, de los tabernáculos, ya ellos venían celebrando la Pascua. ¿Y desde hace cuánto no se celebraba la Pascua? Según lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23-22, dice, desde los tiempos de los jueces no se celebraba la Pascua. Entonces mire que comenzó otra vez la festividad judía a tomar forma. Lo que habían olvidado, ¿sí? Lo que habían olvidado unos años atrás, porque se olvidaron de la ley de Dios, otra vez volvían las festividades judías ¿a qué? A aparecer en el pueblo de Dios. Todas las fiestas principales, días festivos, días de luna, ¿sí? La vida alegre judía comenzaba nuevamente a florecer y alegrar las calles de Jerusalén. Eso sucedió en los últimos 400 años antes de Cristo, ¿sí? Ya en el año 300 llegan los griegos, ¿sí? Por medio de Alejandro Magno, pero no voy a entrar en esa historia. Pero la vida judía es una vida en comunidad. Siempre la vida judía fue una vida ¿en qué? En comunidad, en familia. Y por esto es que ellos han sobrevivido durante miles
y miles de años. El único pueblo que ha sobrevivido durante más de 4000 años, ¿quién ha sido? Los judíos, porque ellos han tenido una vida comunitaria, ¿sí? Ellos se ayudan entre ellos mismos. Ahora, siempre ha habido un guía espiritual en Israel, siempre lo hubo. Para su pueblo un guía espiritual es una antorcha que alumbra el camino tortuoso emprendido por Israel, porque si ha habido un pueblo sufrido en la tierra ha sido el pueblo de Israel. Nosotros los colombianos no tenemos, ¿cuánto tenemos de historia? A ver los que conocen la historia. 1812, 15 más o menos, Simón Bolívar, ¿sí? No tenemos ni 250 años de historia, ¿sí? Ahora ustedes se pueden mirar, pueden emprender, pueden deslumbrar todo lo que el pueblo judío, digamos, le ha tocado sufrir, ¿sí? ¿Y por qué ha sobrevivido? Porque han tenido antorchas, han tenido luz, han tenido maestros, han tenido rabinos. Ellos han cuidado su vida, su ortodoxia durante miles y miles de años, mis amados. Las sinagogas entonces iniciaron y fueron el resultado de un duro aprendizaje que sus santos maestros o rabinos comenzaron a enseñar sistemáticamente. ¿Qué era lo que se enseñaba en las sinagogas todos los Shabbat? Todos los viernes santos, ¿sí? ¿Qué era lo que se celebraba? La lectura de la Torá sistemáticamente ligada a la lectura de los profetas. Y cada semana avanzaban, ¿sí? Por ejemplo, de septiembre a septiembre, iniciaban con Génesis capítulo 1, la primera semana de septiembre, fin de año judío. La lectura es Génesis 1:5 hasta Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. La primera semana se terminó del año nuevo, ¿sí? La otra semana es Génesis capítulo 6 hasta Génesis capítulo 10, se terminó la segunda semana del año nuevo judío. Y así, de septiembre a septiembre, ellos terminan la lectura de la Biblia hebrea. Y eso ha sido un constante durante miles de años, hermanos. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Nos llevan disciplina espiritual los judíos en la lectura de la palabra? ¿Sí? Regularmente un judío comienza a leer desde los 5 o 6 años la Torá, ¿sí? Y si un judío tiene normalmente 60, 70 años, ¿cuántas veces ha leído la Biblia hebrea? ¿Cuánto? Pérmele solamente 5 años. A esos 60 que tenga o a esos 70 que tenga un anciano judío. Allí se criaron, hermanos, en la vida de las sinagogas. Allí fueron instruidos los niños judíos. Allí fue instruido Jesucristo. Allí fueron instruidos los apóstoles. Allí fueron instruidos la iglesia primitiva en las sinagogas. Esto era regularmente, la vida de ellos era asistir a la sinagoga, hermanos, ¿sí? Ellos tenían sus costumbres, ellos tenían su cultura, y en todo el mundo eran los más sabios, los más versados en cualquier área y en cualquier ciencia. Así que, mis amados, hasta el día de hoy hemos acabado la primera parte, el pilar de la edificación. Ahora el tema que sigue, si Dios nos permite, para el martes, ya nos vamos a meter, le toca al hermano Wilmer introducirse en las escuelas de teología que existían en la época de Cristo, porque de ahí en adelante es que nos vamos a entender y dar cuenta de que entre ellos había diferentes posiciones de teología, ¿sí? Porque como dice por ahí una historia, un predicador que llama David Diamo, él dice que en donde hayan 10 judíos hay 10 formas diferentes de entender la Torá. Así que, mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. No sé si tienen alguna pregunta, estamos a la orden, ¿sí?